Soy Rogelio Laguna, profesor del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y en esta cápsula quisiera explicar por qué Descartes es considerado el padre de la modernidad. Descartes nació en 1596 y murió en 1650, lo que quiere decir que desarrolló su obra durante el siglo XVII. El siglo XVII es un siglo de grandes transformaciones, especialmente para la ciencia, porque es el siglo en el cual empieza a desarrollarse la noción de método. Es decir, anteriormente al siglo XVII se habían hecho ya observaciones, se habían hecho ya recopilación de fuentes de la antigüedad. Los humanistas, ¿no?, que son los que tradujeron y revisaron los textos antiguos, permitieron que hubiera una nueva discusión sobre temas de los que ya se había discutido en Grecia, pero que una vez más se vuelven a poner sobre la mesa. Pero lo que faltaba tal vez era una manera de revisar la validez, la verdad de esta nueva información que se estaba agregando a las discusiones filosóficas, de tal manera que fuera más eficiente y de tal manera que fuera universalizable. Es decir, hay un montón de saber, por ejemplo la magia, ¿no? Y si usas tales plantas para esto, y si usas tales cuarzos para esta otra cosa, o si Júpiter entra en tal casa zodiacal va a pasar esto. Pero había muchos problemas para poder hacer universalizables estas afirmaciones. Es decir, ¿será realmente que cada vez que Júpiter entre en tal lugar tendré malos negocios? Bueno, es difícil de comprobar, es difícil ver que funcione para todos, de manera que era un saber muy poco eficiente. O, por ejemplo, decir las piedras curativas sirven en todos los casos para curar esto. Bueno, pues a veces medio funcionaban, a veces no funcionaban, dependía de muchos otros factores, por lo tanto había un saber, un gran bagaje de saberes, pero poco eficiente y poco claro en términos de entender que realmente lo que estaba sucediendo. Eso es lo que quieren algunos autores del siglo XVII, sobre todo Bacon y después Descartes, para explicar el conocimiento. Es decir, ya no nos basta con tener una gran cantidad de conocimiento, sino quiero realmente tener un bagaje que sea cierto, que sea universalizable y que sea eficiente. Y de ahí empieza a surgir la noción de método. ¿Sí? El saber tiene que revisarse y el saber tiene que ponerse a discusión. Pero no basta el método por sí solo. Faltan otra clase de criterios epistemológicos que acompañen esta noción del método. Y de eso se da cuenta René Descartes. Es decir, no basta que alguien nos diga que algo es verdadero, que los libros o los expertos o en la universidad o mis padres nos digan que algo es verdadero, sino que hace falta un cierto tipo de experiencia subjetiva de la verdad que nos indique que efectivamente estamos frente a algo verdadero. Esa experiencia subjetiva de la verdad es la certeza. Descartes se da cuenta, como ningún otro filósofo anterior a él, que la verdad es una experiencia subjetiva. Es decir, no solo se trata de que metodológicamente alguien nos demuestre que algo es verdadero, o que diga que algo es verdadero y lo publique y nosotros lo leamos y digamos, ok, sí, es verdadero. No basta con eso, sino que el último paso de verificación de la verdad, el último resquicio por el cual tiene que ser puesto a discusión cualquier afirmación, es el propio sujeto. ¿Sí? ¿Por qué el propio sujeto? Ese es el camino que ofrece Descartes en las meditaciones metafísicas. En esa obra, Descartes quiere encontrar el punto de partida para la construcción del saber. Pero ese punto de partida no puede ser cualquier lugar, especialmente en una época en la que se ha difundido un gran espíritu escéptico, que viene desde la Reforma Protestante, inclusive, que se pusieron a verificar la traducción de la Biblia. Hay una gran necesidad de verificar la verdad, un escepticismo frente a lo que se dice. Por eso Descartes, cuando se ve en la necesidad de fundar el conocimiento, tiene que salvar las objeciones escépticas.
Y son famosas las objeciones de Descartes en las meditaciones, ¿no? ¿Qué tal si yo creo, dice Descartes, que estoy aquí frente a la chimenea con este papel viendo el fuego y sin embargo podría estar dormido, ¿no? Es decir, hay una duda sobre los sentidos, hay un primer argumento ahí. Un segundo argumento es el que se conoce como el genio maligno, ¿no? ¿Qué pasa si en realidad es una inteligencia exterior la que me está produciendo una serie de alucinaciones o de imágenes, como en el Matrix, y que me hacen pensar que existe un mundo el cual conozco y en realidad este no existe y por lo tanto no conozco nada de lo que quería conocer? Y hay un tercer argumento todavía más radical, que es el argumento del Dios engañador. En el argumento del Dios engañador, Descartes se pregunta, es muy radical la pregunta de Descartes, ¿qué pasaría si Dios me ha hecho a mí mismo con los sentidos chuecos, por decirlo así, ¿no? El argumento del Dios engañador consiste en pensar que mis sentidos están mal constituidos y por lo tanto, por más que yo haga, mis sentidos y facultades, y por más que yo haga, siempre estaré equivocado. Si no hay manera de ver objetivamente la realidad o pensarla adecuadamente, por lo tanto, no puedo conocer. Bueno, las meditaciones es el gran esfuerzo de Descartes por vencer estos tres argumentos, ¿no? Descartes, a diferencia de lo que a veces se dice, no es un solipsista. Él quiere recuperar el mundo natural y quiere mostrar que realmente lo conocemos. Antes de desarrollar su metafísica, Descartes desarrolló su física. Por lo tanto, quiere recuperar que realmente podemos conocer el mundo exterior, porque de otra manera todo su trabajo se vería perdido. Entonces, lo que vamos a ver en las meditaciones es este esfuerzo por vencer al escepticismo. Pero ¿por qué Descartes es el padre de la modernidad? Bueno, en parte por todo lo que hemos dicho, pero también por una cuestión más. Y es que se da cuenta que la única manera de vencer al escepticismo, que la única manera de encontrar un piso firme para el saber es partiendo del propio sujeto. Y encuentra su famosa frase, pienso, luego existo, cogito, ergo sum, ¿no? Que no quiere decir que hay que pensar mucho para existir, no, quiere decir que en tanto que yo pienso, en tanto que tengo una serie de experiencias mentales, entonces no puedo tener ninguna duda sobre mi existencia. Y es tal vez la primera idea en la historia de la filosofía de la que no puedo dudar. Puedo dudar, como lo muestra Descartes, de la materia, puedo dudar de mis sensaciones, puedo dudar del contenido de mis juicios, puedo dudar de Dios, pero no puedo dudar de que pienso y que por lo tanto existo. Y entonces el sujeto, esta idea, pienso luego existo, es el punto de partida de Descartes para poder empezar a construir la verdad. Y a partir del sujeto, Descartes va a verificar todas estas nociones que le mostraba la aplicación del método al saber científico. Es decir, vuelvo a repetir, no bastaba con tener un saber, no bastaba con tener un método, sino que siempre es necesario la verificación subjetiva del sujeto para aceptar cualquier cosa como verdadera, porque es en principio de lo único que no puedo dudar la experiencia subjetiva de cada persona. Entonces hay que poner la verdad bajo el tamiz de la subjetividad y que sea el sujeto el que revise todas las ideas y se dé cuenta que efectivamente se puede confiar en ellas y podemos tomarlas como punto de partida. Se trata de un nuevo punto de partida en el cual el sujeto construye la experiencia subjetiva de la verdad y a partir del sujeto se van verificando las diferentes proposiciones para construir ahora sí el saber científico. Nadie lo había hecho de esta manera antes que Descartes. Claro que hay antecedentes importantes de muchas de las ideas cartesianas y de muchos de sus argumentos, pero nadie se había dado cuenta que la experiencia del pensamiento era una experiencia indubitable
y era una experiencia a partir de la cual se puede construir el saber. Y es por eso que va a decir Hegel en sus lecciones sobre historia de la filosofía que Descartes es un héroe del pensamiento, porque la filosofía vuelve a tomar piso después de siglos de no haber encontrado un terreno firme. ¿Cuál es ese terreno firme? El cogito cartesiano, y en ese sentido la filosofía estaría refundándose sobre nuevas bases para continuar hacia el futuro.